Cordial saludo. Como dije antes, vamos a definir temas de vital importancia para todas las personas. Iniciaremos definiendo lo que es la política. Y yo, Gabriel, la definí que la política es una ciencia diseñada para ejercer la autoridad. Ahora, para entender lo que estoy diciendo, es necesario entender su origen. Entonces, la política nació con el ser humano. Como punto de referencia evoco los nombres de Adán y Eva, donde ellos evidentemente tuvieron hijos e hijas, y sobre esos hijos e hijas ejercieron autoridad. Por eso, los padres en primer término son autoridad de sus hijos y luego son afectividad. Y también, como los estoy nombrando a ellos, por obligación tengo que nombrar a quien los creó, que fue Dios. Entonces Dios, como arquitecto o creador del universo, estableció un rey para nosotros hace poco más de 2000 años, y es Jesucristo. Entonces es un sistema de gobierno político bajo una monarquía, y miremos cómo también se establecieron jerarquías. Después del rey se dice que están los arcángeles, ángeles, querubines, serafines, etc. Y son jerarquías. Ahora, continuando con nuestro tema netamente centrados en esta tierra, ¿sí? Pondré un ejemplo de como cuando yo era niño. Mi madre me decía: Gabriel, tiende tu cama. Es evidente que no me estaba pidiendo un favor, me estaba dando una orden. Ahora, evoco el nombre del libro El Principito, porque cuando el Principito se dirige a Dios, Dios le hace saber al Principito que la autoridad reposa en el buen uso de la razón, y cita un ejemplo, y es que este monarca o rey absoluto, que reúne las características de Dios, le dice al Principito que si él le diera la orden a sus soldados de que se tiraran hacia un precipicio, entonces estos soldados no le obedecerían y a cambio podría obtener una rebelión. Ahora, para entender en el mundo político que estamos viviendo, un presidente, una cabeza de Estado de la nación, es la máxima autoridad de las Fuerzas Armadas de su nación. Esto es verdadero. Por eso quiero dejar claro que la definición de la política es una ciencia diseñada para poder ejercer la autoridad. Ahora, para entender nuestra democracia, vamos a recorrer la historia del mundo a través de los gobiernos. Cuando la humanidad se expandió en número, vinieron los sistemas de gobierno patriarcales y también matriarcales, como por ejemplo Cleopatra. Pero voy a evocar un nombre de un patriarca muy conocido en las religiones abranistas, es decir, Moisés, donde la palabra de Moisés era ley para todo su pueblo. Si ponemos a Moisés en un contexto contemporáneo, daríamos por hecho que fue un dictador de la época, ¿sí? Pero hay que entender la diferencia entre ese tiempo y este tiempo, ¿sí? Esa es la claridad. Luego avanzamos más en el tiempo y en Atenas, capital de Grecia, es donde nace la democracia, que en su inicio fue completamente elitista, misógina y machista. Ya porque la gente solamente, digamos, del poder heredado podían llegar a postularse a cargos públicos de la época, y la mujer era considerada una extensión del varón, no era considerada una ciudadana. Y seguimos avanzando en la historia, hasta llegar a 1957 en Colombia, donde la mujer, a través del Partido Liberal, gana el derecho al voto, es decir, es reconocida como una ciudadana en igualdad y también en equidad en cuanto al varón. Y es cuando la democracia se perfecciona. Pero también vamos a definir lo que es la democracia. Entonces, la democracia es un empoderamiento ciudadano donde existen dos figuras, el activo y el pasivo. El activo es el funcionario público o el candidato, y el pasivo es el ciudadano, que es el que empodera al candidato para que posiblemente sea funcionario público, ¿verdad? Son las dos figuras. Ahora, una vez que el candidato o el funcionario público queden en el cargo,
se supone que la minoría se sujeta a la mayoría, pero afortunadamente en la Constitución y todas las constituciones que normalmente viven en democracia tienen como mandato, ¿sí?, unos derechos fundamentales consagrados para los grupos minoritarios, como la comunidad LGTBI, etcétera, ¿verdad? En el registro tengo la información de que hay 167 países que viven en democracia y tienen estos pactos sociales, que es un pacto donde se establecen derechos y deberes. Entonces quiero que entendamos también que sobre la democracia colombiana, y esto es muy importante que lo entendamos, ¿sí?, cosa que no respetó el señor Juan Manuel Santos, expresidente de la República, cuando lo del plebiscito, porque la ley dice que el poder soberano emana directamente del pueblo y después por sus representantes. Y es allí, a través de este tratado de paz, donde básicamente premió a los que derramaron sangre, cometieron genocidios, pedofilia, etc. Y aún así ganó premio Nobel. Solamente me baso a hechos. Entonces debemos entender eso, ¿sí?, que el poder público emana directamente del pueblo. También otra ley muy importante, y que todos los gobernantes deberían gobernar con esto, es que prevalece el bienestar general, que no el privado e individual. Pero cuando el bienestar es general, por fuerza de ley, el privado e individual también va a llegar por sí mismo. También tenemos que entender que los sistemas democráticos normalmente son tripartitos. Entonces está el ejecutivo, que es la figura presidencial, y él nombra a sus ministros. También está el legislativo, que son los congresistas, que son los encargados de modificar leyes, decretos, crear nuevas leyes dependiendo de nuestro tiempo, perfeccionarlas. Es decir, está la ley, que la ley en este caso es un conjunto de normas que regulan el comportamiento del ser humano. Y para que la ley sea perfeccionada debe tener decretos, porque no todas las formas de vida son iguales. Eso quede claro. Y también está el poder judicial, ¿sí? Entonces esto existe para que justamente la figura de presidencial no pase a ser una dictadura, es hacer el control político. Ahora, también tenemos que entender que por encima de la religión, para el colombiano, la Constitución nos dice que es ley de leyes y norma de normas. Es decir, que ninguna religión, ningún evento deportivo, absolutamente nadie está por encima, pero tampoco por debajo de la Constitución. De hecho, es más, me llama poderosamente la atención que después de haber hecho lectura sobre diferentes textos sagrados, espirituales, me doy cuenta que estos pactos sociales o constituciones vienen de lo que llamamos Pentateuco, que son los 5 primeros libros de la Biblia, pero los comparten también las religiones abrahanistas. Entonces, todos estos libros son de leyes y cosas de esto. Y en el preámbulo de la Constitución de Política de Colombia claramente dice que Colombia pide la protección de Dios, reclama justicia, da el derecho al conocimiento, muchas cosas. De hecho, desde mi conocimiento, si solamente el preámbulo de la Constitución se cumpliera, este país sería otro. Ahora, esto es lo más importante y lo dejé para el final. Quiero que ustedes, todos los creyentes de la fe cristiana, se conviertan política y espiritualmente hacia 3 leyes o normas para llevar esta paz adelante. Número 1, la empatía. ¿Qué es la empatía? Para los que no lo saben, es considerar a los demás o al prójimo como a mí mismo. Y es saber que de pronto ese vendedor ambulante, ¿sí?, está expuesto al sol, al agua, y yo voy a tratar de, a través de una pequeña dádiva adicional de su producto,
él pueda tener para complementar para un plato de comida, posiblemente para pagar una noche en una habitación y poner su cabeza donde dormir. Es decir, que la empatía llegue a ser verbo, una práctica 24/7. Obviamente hay muchas veces que tenemos que decir no, porque habrá gente que abuse de nuestra empatía o de nuestra bondad para abusar de nosotros. Entonces también para llevar una sana empatía a veces tendremos que decir no, ¿sí? Pero no significa otra cosa, simplemente es llevar una sana empatía. Número 2, cumplir la ley que está sobre toda ley sobre la faz de la tierra, y es: trata a las personas como te gustaría ser tratado, es decir, bien. Y cuando yo en primer término te estoy tratando bien con un buenos días, buenas tardes, automáticamente, normalmente voy a recibir reciprocidad, porque yo voy a recibir de lo que yo esté dando. También, para que esta ley sea perfeccionada, hay un decreto, y es: el mal que no deseas para ti, no se lo hagas a los demás. Y hasta ahí, con la cualidad, la ley y el decreto. Imagínense si los 8.500 millones de habitantes que en promedio somos en este momento hiciéramos esto. Se acabaría el narcotráfico, las masacres, todo tipo de cosas. Y desen de cuenta que para esto no tuve que avalarme o escudarme en Dios. Simplemente es lo que dicta nuestro corazón. Y también, y más importante o igual de importante, es: conviértete en una persona justa. Entonces, la persona que es justa va a entender, ¿sí?, que tiene que ir a la ley. Y la ley es lo que define lo bueno de lo malo. Y es convertirse celoso de la ley. Es decir, los celos son sentido de pertenencia, ¿sí?, sin rayar con la celotipia o la celopatía, porque eso ya es nocivo. Tenemos que aprender a diferenciar siempre las cosas. Entonces, cuando una persona es justa, por lo normalmente es honorable. Y nos dice un proverbista chino que la palabra de una persona es su honor y el honor de una persona es su palabra. Es decir, que haya coherencia. Me pongo como ejemplo entre lo que yo digo y lo que hago. Este es el primer tema que les doy. Recuerden que vía WhatsApp en PDF les estoy obsequiando mi libro llamado El Diario de un Ángel 2012. Mi número de WhatsApp es 313-273-0641. Me envías un simple hola y yo te voy a enviar este libro, donde claramente les estoy esbozando que soy Gabriel, mensajero de Dios, marcado con el nombre y el número de mi nombre, que es 666, que en simultáneo es 777, ya que la letra G es la número 7 de este alfabeto y de muchos otros. Y en mi nombre se reposa Gabriel Giovanni Garnica, 3 letras G, pues ahí está el 777. Pero hay una explicación matemática para que ustedes tengan la certeza de que yo soy quien digo ser, y que tengan fe en los que me envían y también fe en mí, porque es necesario que yo me apersone y tenga celo de todo lo que me fue mostrado para podérselos enseñar a ustedes. Aspiraré a la presidencia de la República en el año 2030, y en un próximo video les esbozaré el sistema de gobierno que he diseñado para todos ustedes, y que, si me ponen a la cabeza, yo voy a cubrir la necesidad de todas las personas, pequeños y grandes. Cuando una persona tiene lo que necesita, de ahí en adelante es su deber luchar por lo que quiere. Por su atención, muchas gracias. Hasta un próximo video.